Bueno, mis hermanos, es un gusto y un placer estar una vez más con ustedes en este su canal católico, Levántate y Camina, en este día jueves 24 de junio, donde reflexionamos el Evangelio de San Lucas del 1 al 5, del 5 al 17. Y nos ponemos en presencia del Señor para que sea el Espíritu Santo quien nos inspire este mensaje y esta reflexión, y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: siendo Herodes rey de Judea, vivía ahí un sacerdote llamado Zacarías. Pertenecía al grupo sacerdotal de Abías, y su esposa llamada Isabel era también descendiente de una familia de sacerdotes. Ambos eran personas muy cumplidoras a los ojos de Dios y se esmeraban en practicar todos los mandamientos y leyes del Señor. No tenían hijos, pues Isabel no podía tener familia y los dos eran ya de edad avanzada. Mientras Zacarías y los otros sacerdotes de su grupo estaban oficiando ante el Señor, le tocó a él, en suerte, según las costumbres de los sacerdotes, entrar en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Cuando llegó la hora del incienso, toda la gente estaba orando afuera en los patios. En esto se le apareció un ángel del Señor de pie al lado derecho del altar del incienso. Zacarías se turbó al verlo y el temor se apoderó de él. Pero el ángel le dijo: no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Isabel te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Será para ti un gozo muy grande y muchos más se alegrarán con su nacimiento, porque este hijo tuyo será un gran servidor del Señor. No beberá vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo, ya desde el seno de su madre. Por medio de él muchos hijos de Israel volverán al Señor, su Dios. Él mismo abrirá el camino al Señor con el Espíritu y el poder del profeta Elías. Reconciliará a padres e hijos y llevará a los rebeldes a la sabiduría de los buenos. De este modo preparará al Señor un pueblo bien dispuesto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis hermanos, vemos cómo Dios escucha la oración de Zacarías, a pesar de que Zacarías dudó, porque en nuestra razón humana, es imposible que unas personas, como dice la palabra, que ya eran avanzados en edad, pudieran concebir. Nosotros lo vemos en este tiempo, que ya es muy difícil unas personas ancianas concebir. Entonces me imagino que lo mismo pensaba Zacarías: ¿cómo es posible que mi esposa lo pueda hacer? Pero como sabemos que para Dios no hay nada imposible, porque así nosotros nos turbamos cuando nos dan un diagnóstico de que nos dice el doctor que ya esa enfermedad ya no hay cura para ella, o en nuestros problemas, en nuestros conflictos, en nuestro diario vivir, nos enfrentamos con cosas que se nos hacen imposibles, que pensamos que ya no tenemos salida, que sentimos que ya no hay remedio para ese problema, que ya no hay solución, pero se nos olvida la palabra del Señor, que Él dice: pidan y se les dará. Y eso es lo que estaba haciendo Zacarías, pidiendo al Señor. Y como dice, pidan, pero también si tú obedeces, si tú haces
lo que el Señor te dice en su palabra, si tú cumples con sus mandamientos, Él escuchará y Él nos dará lo que nosotros pidamos. Y dice aquí que Él era un sacerdote para los ojos de Dios. Ellos eran personas de Dios, eran personas que obedecían los mandamientos. Por eso, y en eso nosotros miramos, y en nuestras debilidades y nuestros pensamientos pensamos, valga la redundancia, que sentimos de que no tenemos remedio. Pero para Dios no hay nada imposible, porque cuando se nos dice, cuando el doctor nos dice en esta enfermedad ya no tiene remedio, ahí es donde empieza a actuar el Señor. Ahí en ese no del doctor, porque sabemos que donde el doctor termina, ahí comienza a trabajar la obra, la misericordia y el poder de Dios. Y Zacarías en ese momento no pensaba en eso, pero Dios con su infinita gracia lo demostró que sí, y le dio ese gran regalo, les dio esa nueva esperanza, esa esperanza de saber que con Dios todo lo podemos, esa esperanza de saber de que si tú te encierras, tú oras con el Señor, tú tienes esa comunicación con el Señor, tú le pides, Él escuchará. Y eso fue. Y dice la palabra que le dijo, y lo llamarás Juan. Hay una palabra, hay un versículo donde dice desde el vientre que nos ha elegido y nos ha llamado desde el vientre de nuestra madre. Así fue Juan. Juan fue elegido y llamado y para esta obra, para la obra del Señor, para venir a preparar el camino del Señor, para venir Él a hablar y a preparar ese pueblo para cuando viniera Jesús, a dar testimonio, a hablar de Él. Porque Él, ese encuentro que tuvo desde su niñez, desde cuando nuestra Madre Santísima fue a visitar a Isabel, dice que el niño en su vientre saltó de gozo e Isabel quedó llena del Espíritu Santo. Y aquí mismo dice que él dice, él no beberá vino ni licor y estará lleno del Espíritu Santo ya desde el seno de su madre. Es una grandeza. Es porque dice, y será grande. Será grande porque Él vendrá. Él es un niño elegido para venir a preparar el camino del Señor, para venir a dar testimonio de lo grande, de lo maravilloso que es Dios. Y que si nosotros le decimos que sí, y si nosotros nos convertimos a Él, y si nosotros creemos, y si nosotros cumplimos sus mandamientos, seremos salvos. Y que para Él no hay nada imposible y que esperar en su momento. Así de la misma manera, nos ha elegido a nosotros, a cada uno de nosotros, para que este momento nosotros escuchemos la voz de Él y le pidamos la gracia de escuchar cuál es ese llamado y dejarnos llenar y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, así como Juan lo hizo. Lleno del Espíritu Santo, Él se fue a proclamar la palabra del Señor. Lleno del Espíritu Santo, Él fue a dar testimonio de Dios. Asimismo estamos llamados nosotros a clamar la presencia del Espíritu Santo, dejarnos llenar de Él para nosotros ir a proclamar la palabra de Dios, ir a hablar de Dios, dar testimonio de Dios en nuestras vidas. Pidamos en este día, hermanos, la gracia
de poder ser cada uno como Juan para ir a proclamar la palabra del Señor. Dios los bendiga.